Esta es una conversación que teníamos en pausa hace mucho rato. Hay un montón de temas que conversar con nuestro invitado, pero la contingencia manda también, así que vamos a partir por ahí, porque si hay una preocupación de muchas personas respecto de los temas de seguridad, están muy conectadas con el transporte y con lo que pasa en la calle, no solamente en el desplazamiento en micros, en metros, sino que también en otros espacios públicos. Está junto a nosotros hoy día Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Bienvenido. Muchas gracias, Connie, por tenerme acá en Radio Infinita nuevamente. Y sí, quisiera comenzar esta entrevista, esta conversación, transmitiendo las profundas condolencias por el fallecimiento, el asesinato, en verdad, del carabinero Emanuel Sánchez, a su familia, a sus amigos, al país, la verdad. Como transmitía la ministra Toá y el presidente Boric, esta es una pérdida no solamente para la institución, es una pérdida para el país que nos conmueve, que nos duele. Y el Ministerio de Transporte especialmente, nosotros con Carabineros muchas veces salimos juntos todos los días, la verdad, y en todo lo largo del país a fiscalizar. Y fiscalizamos todo tipo de vehículos, en todo tipo de circunstancias, en todos momentos, y por lo tanto la relación con Carabineros es muy, muy estrecha. La verdad que este es un tema que tenemos que abordar cada vez con más fuerza y al mismo tiempo permitir que la justicia vaya trabajando para identificar a los responsables de este hecho terrible. Ministro, ¿cuánto condiciona hoy día el problema de la seguridad que vive el país, las decisiones y la labor y todo lo que pasa en su ministerio? Porque aquí estamos hablando no solamente de transporte público como uno más allá, sino que también espacios como los terminales de buses, las carreteras, la ley Uber, en medio de la discusión de la ley Uber también irrumpió en alguna dimensión el tema de la seguridad. ¿Cuánto condiciona la seguridad lo que se hace? La seguridad ha estado en el centro de nuestro quehacer desde el principio y en distintos ámbitos. Unos ámbitos tienen que ver, como comentaba antes, en fiscalización. Hemos llevado adelante un trabajo de fiscalización con nuestro programa Calles Protegidas del principio, muy fuerte. Ustedes nos han visto en las calles fiscalizando motocicletas, fiscalizando taxis en los terminales, fiscalizando las condiciones de los buses, fiscalizando todo tipo de vehículos de modo de dar las mayores garantías de que las vías, los vehículos se mueven en forma razonable, segura y dando condiciones tranquilas para todo el resto de las personas que están en las calles. También en materia legislativa. Tú mencionabas el tema de la ley de la empresa de aplicación de transporte, que tiene un foco fuerte en seguridad. La ley CATI, que tiene otro foco en seguridad, aunque es seguridad vial. Pero, por ejemplo, la ley de carreras clandestinas o la ley de patentes 0 días. Nuestro esfuerzo legislativo ha sido muy focalizado allí. Pero también en el quehacer cotidiano. Si tú te mueves en metro por la ciudad, vas a ver que hoy día, por ejemplo, nuestras estaciones de metro tienen mucho menos comercio ambulante. Todavía tienen, pero tienen mucho menos comercio ambulante de lo que había cuando nosotros llegamos. La verdad que, por ejemplo, tú vas a Estación Central, y Estación Central antes eran toda la explanada entre ferrocarriles y metro llena de comercio, era como una feria, y se tomaban los dos pasillos para llegar a la estación de metro, y hoy día eso ya no está. Yo me muevo permanentemente en metro, anoche me tocó pasar por Tobalaba, la estación Tobalaba no tenía, pero eso no significa que esta es una pelea que se gane para siempre, porque tú lo estás, a las personas que venden en las estaciones, se mueven entre estaciones, es fácil para ellos, y nosotros estamos permanentemente a través de un esfuerzo gigante, haciendo todos los trabajos necesarios para que esa actividad no sea eficiente. Estamos trabajando en una recuperación de los paraderos. Todos los paraderos de Santiago, 56.000 millones de pesos, se están recuperando. Llevamos adelante una campaña fuerte contra el acoso también en el transporte público. Es decir, la verdad que la seguridad es un elemento que es clave para nuestra convivencia, y en el transporte público especialmente lo entendemos como un pilar fundamental. En el caso del transporte público sobre tierra, ¿no? El subterráneo, yo también me muevo en metro todos los días y hoy en día se nota una diferencia con antes respecto a que hay guardias, por ejemplo, que están mucho más cubiertos, mucho más preparados, y me imagino que eso tendrá que ver con poder combatir el comercio ambulante, ¿no? Pero sobre tierra, el cuidar los paraderos es más difícil. No se puede tener un guardia en todos los paraderos o un carabinero cerca de todos los paraderos, así como incluso también campañas sobre el acoso hacen más educar que el fiscalizar que esté ocurriendo o no. ¿Cómo se logra cubrir tanto terreno de tal manera que todas estas ideas sean efectivas? Qué bueno que levante esto de que efectivamente hoy día la red de metro está mucho más segura, con mucho menos vendedores ambulantes de lo que teníamos antes. La verdad que la diferencia es enorme y tiene que ver
con distintos tipos de guardias que cumplen distintos roles. Está el jefe de los jefes de estación, está la gente de andén, pero también están los guardias tácticos que están justamente a cargo de poder sacar las personas que están allí con un comercio que no corresponde. En la superficie es más complejo porque estamos distribuidos en 3.000 kilómetros de vías en los cuales tenemos transporte público. Son casi 7.000 buses los que hay que cuidar. Y el trabajo ahí que estamos haciendo es codo a codo con las empresas. Hay un esfuerzo fundamental y fuerte por ir recuperando los paraderos. Entendemos que el paradero es el punto del viaje en que un usuario se siente más frágil, más desprotegido. Entonces, para los paraderos estamos renovándolos, poniendo en muchos casos incluso paneles de información variable de cuánto tiempo falta para que pase el próximo bus, y de esa manera la gente puede tener también una expectativa clara de cuánto tiempo va a estar allí, y trabajando con carabineros, de que la fiscalización respecto de las condiciones de los vehículos, pero también, por ejemplo, hacemos un esfuerzo gigante en materia de evasión tarifaria, con carabineros que son fundamentales para poder hacer ese control. Y ahí, en ese proceso, uno pide identificación y también es capaz de identificar personas que tienen otro tipo de deudas con la justicia, y por lo tanto uno aprovecha de hacer una fiscalización mucho más amplia. Ese es parte del esfuerzo que hacemos y vamos a seguir haciéndolo. Ministro, está el debate sobre la infraestructura crítica. En lo que a usted corresponde, sí. ¿Qué considera usted que debiera ser incluido, pensado como parte de esa infraestructura crítica para un mayor resguardo? Está recién, por ejemplo, ¿verdad?, la noticia de que Nueva York está instalando militares en el metro como parte de combatir justamente la crisis de inseguridad que tienen. ¿Es el metro un lugar en que uno pudiera pensar puede funcionar la presencia militar? ¿Son las estaciones de buses? ¿Son puntos críticos de la carretera? ¿Dónde visualiza usted que puede ser un elemento que colabore? A ver, la decisión respecto de si tiene que haber o no tiene que haber militares en el espacio de infraestructura crítica del transporte, me parece que está un poco ajena a mi quehacer. La verdad es que para mí sí hay infraestructura crítica, más allá de si corresponde o no corresponde que haya militares. O sea, ¿Cuál es la para mí, infraestructura crítica para usted? Para mí infraestructura crítica son los terminales, los puntos de intercambio modal. O sea, por ejemplo, las estaciones de buses, donde la gente combina entre metro y buses, incluso las estaciones de combinación dentro de metro aparece como infraestructura crítica, tal vez no todas las estaciones del metro, pero aquellas en las cuales hay mucho flujo, mucho intercambio de personas, el aeropuerto, por cierto. Hay una serie de vías en las cuales, yo creo que la Alameda es un eje importante. Hay vías en las cuales a mí me gustaría poder tener unas condiciones de eficiencia, de seguridad altísimas. Yo creo que para allá estamos trabajando. Déjeme volver un pasito atrás a propósito de lo que estábamos hablando del metro, y se conecta con esto mismo también. ¿Está suficientemente resguardado hoy día el metro de manera de que la ciudadanía tenga la idea de que no va a volver a pasar lo que pasó durante el estallido? Es decir, que se queme una cantidad tan significativa de estaciones de metro en su momento. O sea, Metro ha llevado adelante una serie de medidas para poder resguardar sus estaciones, y efectivamente hay más personal, tenemos una serie de medidas también tecnológicas asociadas a cámaras, hay un esfuerzo por ir protegiendo esa infraestructura sin lugar a dudas. Recordemos que además en materia de flujo de personas por acá transitan millones de personas todos los días, y por tanto el esfuerzo está más bien en decir, bueno, cómo estos desplazamientos pueden ocurrir de la forma lo más segura posible, lo más eficiente posible, y claro, ante un ataque como el que se sufrió en ese minuto es más difícil estar 100% protegido, va a depender de la envergadura, pero la empresa ha tomado resguardos para poder evitar que una cosa como esa se repita. ¿Usted se hizo alguna idea o alguna convicción de qué fue lo que pasó? ¿Quién y cómo quemó el metro? Es una información, a ver... Porque es una pregunta que todos nos hacemos todavía, no sabemos. Sí, una pregunta que yo también me hago, y me gustaría poder tener también más personas que hayan sido identificadas como responsables de ese acto. La verdad que es difícil entender para mí todavía cómo un esfuerzo tan simultáneo en distintas estaciones pudo ocurrir, porque fueron muchas estaciones en forma bastante simultánea, y todavía la justicia no nos entrega información respecto de cómo ocurrió, cómo se coordina, qué es lo que finalmente pasó, y cómo los distintos actores, porque tienen que haber que múltiples actores prepararon un acto como ese. Ministro, ese es un caso súper extremo, ¿no? Sí. Y que uno espera que efectivamente no se vuelva a producir con ese nivel de organización. Pero hay casos específicos, ¿no?, en donde todavía hemos visto cómo espontáneo, organizado, como sea, se pueden vivir situaciones bien intensas en el metro, sobre todo para los pasajeros. Estoy pensando en cuando fueron vandalizados estos vagones con pasajeros adentro que básicamente secuestraron a un grupo de personas durante un rato, ¿no? Desde entonces,
se ha planificado cómo evitar que eso vuelva a pasar, entendiendo que también puede ser que a un grupo de personas se le ocurrió en el momento, por lo cual es difícil llegar justamente a proteger a los pasajeros? A ver, o sea, aquí estamos hablando de nuevo de un sistema que mueve millones de personas todos los días, son miles de carros los que se están moviendo. Y claro, lo que tuvimos en el caso de Estación San Joaquín fue un grupo de cabros que se subió, o de personas, una estación aguas arriba, y en la Estación San Joaquín se bajó y nos refitió un carro, una actitud que nos parece totalmente repudiable, justo lo que no queremos ver en nuestro metro. 2 de las personas fueron identificadas y están siendo procesadas. Importante también transmitir de que cualquier persona que grafitee nuestra infraestructura, nuestra política, es rápidamente limpiarla, de modo que ese daño no permanezca y no genera la sensación de que tú dejas tu firma y eso se está viendo por toda la ciudad, sino que al revés, el tren es retirado y rápidamente limpiado. Y estamos colaborando con la justicia para que todas las personas que están involucradas en un acto como este no lo repitan y se vean enfrentados también a la justicia y a las sanciones que corresponden. Como te digo, ya tenemos por lo menos 2 personas identificadas y que están siendo sancionadas. Ministro, hemos vivido un proceso de normalización de las tarifas del transporte público. ¿Por qué cree usted que no pasó lo que pasó entonces? Porque el origen del estallido estuvo al menos en uno de los hitos de ese origen en el alza del pasaje del metro. Hoy día hemos tenido ya una normalización, la gente lo asumió de otra manera. ¿Qué cree usted que cambió? A ver, la tarifa del transporte público es un elemento fundamental para el financiamiento del sistema, pero también entendemos que es clave en el bolsillo familiar de la familia de menos recursos. O sea, la familia de menos recursos, la tarifa del transporte público pega. Sí, claro. Y por eso es que nosotros cuando hay que aumentar la tarifa lo hacemos con mucho cuidado, se piensa mucho, pero al mismo tiempo entendemos que la tarifa no puede estar congelada para siempre, porque si no nos impediría poder tener todos los avances que tenemos en el transporte público, y por el contrario tendríamos un sistema que más bien se degrada progresivamente. Y por eso es que en 2 ocasiones ya se ha tomado la decisión de aumentar la tarifa en magnitudes que yo considero menores, pero que son importantes y que dan cuenta de que no podemos seguir con la política de congelamiento que tuvimos 4 años, porque lo que significa eso es que si tú tienes la tarifa congelada como la tuvimos, lo que va a terminar haciendo es aumentar los subsidios. Claro. Y por eso es que tenemos hoy día más subsidios de los que teníamos 4 años atrás, porque hubo 230 pesos que nunca subimos. ¿Sí? Desde el 2019 fecha. Y esos 230 pesos, que es un porcentaje importante, explica también de que ha tenido que salir el Estado a cubrir esa diferencia. Entonces, todo el año 2019, 20, 21, 22, nosotros mantuvimos la tarifa congelada, ¿no es cierto?, como país, y el año 2023 decidimos subir, el 2024 también se subió un poco, y estamos siempre mirando respecto de cómo tiene que evolucionar la tarifa, de modo de poder jugar un buen equilibrio entre lo que significa el impacto para las familias y al mismo tiempo un sistema que necesita recursos para poder seguir brindándose de la manera que las personas quieren. Y esto es un tema no solamente de Santiago, es de todo el país. ¿Hay un plazo promedio en el cual se van revisando estas alzas o depende de la coyuntura? Mira, hay un panel de expertos y eso es bueno porque nos permite de alguna manera desacoplar las decisiones. Ellos van mirando en función de los... En lo técnico, digamos. Claro, van viendo los ingresos del sistema, van viendo los costos del sistema y van levantando momentos en los cuales dicen correspondería un alza. Y eso después se analiza por parte del gobierno y vemos si es que es un alza que se tiene que implementar o si uno podría buscar recursos para poder evitarlo. La verdad que los recursos son cada vez más escasos. Tenemos mucha necesidad en el país y por eso es que en los últimos 2 casos al menos hemos decidido acoger la solicitud o la sugerencia del panel de expertos e implementar el alza. Ministro, usted llegó desde la academia a hacerse cargo del ministerio. En su condición de académico y experto conversamos muchas veces de muchos temas, ingeniería en transporte, de origen en definitiva. No le quiero decir otra cosa con guitarra, no quiero ponerlo en esa dimensión, sino más bien en la perspectiva de quien había siempre sido más un observador experto del tema y que hoy día está a cargo del timón del transporte y las telecomunicaciones. ¿Cuáles son para usted los desafíos posibles? A ver, tenemos muchos desafíos, pero quisiera partir diciendo que yo me siento extraordinariamente orgulloso y contento de lo que hemos hecho hasta acá. O sea, creo que en estos 2 años, un poco más de gestión en el Ministerio de Transporte, hemos llevado adelante políticas muy interesantes, muy exitosas, y nuestro sistema de transporte va mejorando. Sin ir más lejos, en Santiago la nota que le ponen los usuarios es la más alta que ha tenido nunca, un 5,5, que no es poco. En nuestra escala, nosotros sabemos lo que es un 5,5 para gente que, sí, claro, que en el fondo tiene que ponerle una nota a un servicio que no siempre pasa a la hora que tiene que pasar, que no siempre está con la frecuencia que uno desearía. Bueno,
Un 5,5, esa es la nota que recibe el sistema. Y nuestra deuda también es a veces con regiones en las cuales tenemos que seguir avanzando para poder cerrar esa brecha de calidad que hay con nuestra ciudad. Y tenemos que seguir trabajando y en regiones donde yo veo la mayor necesidad, contestando directamente a tu pregunta, me encantaría que las personas en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, en Temuco, pudiesen mirar a Santiago sin tanta admiración y envidia, porque la verdad que la diferencia es grande. Sí. Y por eso es que estamos avanzando en disponer, por ejemplo, buses eléctricos en ciudades de regiones, avanzando, por ejemplo, en que se pueda pagar con tarjeta. La gente seguramente no sabe, pero ya en Chillán todos los buses se pagan con tarjeta, ya no se recibe efectivo de la misma manera que en Santiago. Y la gente está muy contenta con eso. Y vamos a tener lo mismo este año en Temuco y en Punta Arenas, y estamos avanzando con buses eléctricos nosotros en Antofagasta, este año vamos a tener en Coquimbo La Serena, vamos a tener en Valparaíso, y así, suma y sigue. Entonces, ese es parte del proceso en que estamos entusiastamente avanzando. La verdad que las dimensiones en que trabaja este ministerio son enormes, no solamente transporte, telecomunicaciones, tú te puedes imaginar la cantidad de desafíos que tenemos, es brindarle conectividad, acceso a todos los chilenos, equiparar la cancha también, porque a veces si uno no tiene ese foco, terminas con que se termina siendo el transporte una fuente de inequidad. Que es tan evidente en nuestra ciudad. Sí, claro. O sea, la gente que vivía en sectores periféricos de nuestra ciudad, sin empezar, ya está a kilómetros y kilómetros de distancia de sus oportunidades de trabajo, de estudio, de recreación, comparado con las personas de mayor ingreso. Entonces tenemos que trabajar en esto, en poder ir brindando calidad de vida, brindando equidad territorial en términos de acceso y conectividad. ¿Cómo evalúa hasta el momento los avances o la falta en la implementación de la llamada ley Uber, ¿no? Justamente hay algunos que apuntaban críticamente que la ley como estaba implementada, como se iba a implementar, iba a afectar a las personas donde el transporte público tenía menor cobertura, y muchas veces estas aplicaciones eran la mejor forma de acercarse a lugares donde había más oportunidades. A ver, esta es una ley que se discutió años, ¿cierto? 3 gobiernos. Sí. Y nosotros fuimos, y estoy muy orgulloso también, pudimos dar los últimos 100 metros de la carrera, ¿verdad? Para poder cerrar la ley, poder dialogar mucho con conductores, empresas, taxistas. El objetivo de la ley, tal como se plantea, es equiparar la cancha entre taxis y empresas de aplicaciones, al mismo tiempo que se acoge todo esto positivo que tienen las aplicaciones. Entonces es evidente, ¿verdad? El poder solicitar un vehículo a través de una aplicación, la capacidad tecnológica, pero al mismo tiempo poder brindar buena seguridad. Que tanto para el usuario como para el conductor haya las mejores condiciones de seguridad respecto del viaje que se va a realizar. Y al mismo tiempo, como planificadores, poder recibir la información de las aplicaciones de las cuales hoy día somos absolutamente ciegos para poder planificar bien el sistema de transporte. La ley se aprobó en abril del 2023 y se nos dio 9 meses para escribir un reglamento, y en ese proceso recibimos 1.700 reuniones con distintos actores de todos los ámbitos para poder trabajar ese reglamento. Recibimos 21.000 observaciones respecto del reglamento borrador que presentamos, y luego lo corregimos para entregar uno que acogía parte de esos requerimientos, solicitudes, y hoy día eso está en Contraloría. Y en mi opinión da buenas condiciones de seguridad, da buenos plazos para la adaptación respecto, por ejemplo, a las licencias de conducir o los tipos de vehículos que se pueden operar. Y estamos expectantes de que cuando Contraloría termine en su interacción con nosotros, podamos tener una ley que termine por equiparar la cancha y poder construir respecto al sistema de transporte público individual de pasajeros. En el entendido, ¿verdad?, de que Uber tiene una particularidad bien notable en la comparación con los taxis, porque equiparar la cancha con los taxis es medio complicado también porque son de naturaleza distinta. En el caso de una aplicación como esta, hay 2 clientes, porque el conductor también es un cliente de la aplicación. Así es. Entonces, equiparar ahí puede ser medio complejo. No, equiparar la cancha me refiero a que esto fue una exigencia de los parlamentarios. La ley dice, usted en su reglamento tiene que hacerle exigencias a las aplicaciones que sean similares a las de los taxistas. O sea, por ejemplo, a los taxistas usted le exige licencia de conducir profesional, bueno, a los de las aplicaciones también. ¿Usted tiene una cierta cilindrada mínima para los taxis? Bueno, póngale algo similar a las empresas de aplicaciones. De modo que no tengamos... Porque pero no es injusto hacer esa asimilación cuando la naturaleza es totalmente distinta y a lo mejor son los taxistas los que tenían que adaptarse a eso. Hemos avanzado en las 2 direcciones. Por ejemplo, a los taxis se les exigía 1.400 centímetros cúbicos de vehículo. Ahora, eso... Bajarle la exigencia a los taxistas. A las aplicaciones les permitimos 1.200 centímetros cúbicos, o sea, 1.400 o equivalente, que permite el 1.200 más turbo. Un rango ya. Y eso también lo estamos haciendo para los taxis.
Es decir, de alguna manera estamos aprovechando la oportunidad para reflexionar también respecto de la exigencia. Sí, claro, porque al final terminamos bajando el estándar para todo. Sí. Claro. Ahora, las aplicaciones no quedaron nada contentas con esto por las declaraciones públicas que han hecho. Yo creo que en general los operadores, los conductores también contentos y quieren que esto opere lo antes posible. O sea, más bien lo contrario. Yo te diría, lo que yo recibo es una señal de ojalá que esto empiece pronto para poder trabajar con la mayor normalidad. Yo creo que fuimos adelante con una ley que recogió la experiencia internacional, que construyó sobre lo que otros países habían avanzado y que nos pone un muy buen pie para lo que va a venir. Ministro, nos queda un minutito y yo no quiero dejar de preguntarle por un tema que es una de nuestras obsesiones y se devuelve un poquito la conversación al tema crimen organizado, narcotráfico, etcétera, pero usted también tiene algo que ver sobre los puertos. ¿Okay? ¿Hay un control eficiente en el contexto en el que estamos hoy día del narcotráfico en los puertos, diría usted? ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que porque convengamos en que los puertos son un punto estratégico y si Chile es un lugar de paso es por los puertos. Total. De hecho, en mi descripción de infraestructura crítica al principio de la reunión se me olvidó decir, ¿no es cierto?, los puertos que son evidentes. Sí. Se me pasó. Pero obviamente son parte de la infraestructura crítica de nuestro país y tenemos que tener un control mucho más riguroso o más acucioso del tipo de carga que entra. Yo creo que el avanzar tecnológicamente para poder identificar la carga que entra por cada uno de los contenedores con más precisión. ¿Cuán atrasados estamos en eso? Yo creo que no estamos mucho más atrasados que otros puertos del mundo. Este es un desafío global. Este no es un desafío solo de Chile. No, digamos que en Rotterdam hoy día tienen toda la tecnología del mundo y igual se les pasan cargamentos de cocaína. Bueno, eso es lo que digo. Pues en el fondo estamos hablando de un desafío que es complejo. Acá estamos hablando de millones de contenedores que entran o de millones de carga de granel. O sea, realmente es difícil el esfuerzo, pero es algo que tenemos que trabajar y tenemos que ir a la par con otros puertos del mundo que están en el mismo desafío. Hay escáneres cada vez con mayor tecnología, hay escáneres que se pueden auscultar en forma automatizada y no tenemos que pensar en una persona que puede estar revisando esa ¿Podemos información. entrar a concesionar ahí, por ejemplo, para hacer esta cuestión más eficiente y aumentar el número de escáneres disponibles? Porque hoy día entiendo que son re pocos. O sea, independiente si es concesionado o no es concesionado, lo importante es que se realice la labor, ¿verdad? Y poder avanzar en un sistema que dé las mejores garantías de que la carga que ingresa tanto en los puertos como en las vías de alimentación. También, eso yo creo que también es importante. Las autopistas que llegan, que eso se pueda transportar en forma lo más segura posible. Estamos avanzando en esa dirección y lo importante acá también es trabajar no solamente del sector público, sino que también codo a codo con el sector privado. Tenemos una serie de organizaciones que nos permite colaborar con ellos en identificar la forma de que su labor, porque al final el transporte, por ejemplo, importante transporte que hace el sector de los camioneros es fundamental, se realice de la forma lo más segura posible también. Ya, no te digo la cantidad de temas que se nos quedaron en el tintero, pero, ministro, queda invitado para una próxima. Siempre. Encantado. La verdad que esta es una tribuna que para nosotros es muy importante, poder transmitir lo que estamos haciendo. Quisiera reforzar el tema de que estamos avanzando, de que hay muchos ámbitos en los cuales estamos trabajando, muchos, y los avances están a la vista, la verdad. Y nosotros estamos muy contentos con el progreso que estamos llevando adelante, las mejoras también que los servicios que se van brindando reciben en términos de evaluación por parte de los usuarios. Y estamos muy pendientes también del feedback que podemos recibir. O sea, a mí que viajo en transporte público, con frecuencia un usuario se me acerca sin ir más lejos en el viaje de hoy para decirme, ministro, yo sé quién es usted, me dijo la señora, yo sé quién es usted, ponga atención en esto, que aquí tiene una oportunidad para mejorar. Y estamos muy atentos a ese tipo de oportunidades. Bien, pues Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, muchísimas gracias. Gracias, ministro. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.